Bueno, y les anunciaba que la doctora Graciela Caamaño estaba con nosotros. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Periodos electorales, ¿no? Año electoral. Sí, realmente. Y uno siente que ha sido, por lo menos cuando uno habla con la gente, le dicen, es largo. Hay provincias que han votado ya intendentes, gobernadores, legisladores, y bueno, se hace duro para el ciudadano ir votando por etapas. Pero no es malo, ¿eh? Porque cada vez se vota eso, ¿no? Yo participo de la idea que las provincias se descuelguen de la elección nacional. Ajá. Me parece que le da a la provincia una suerte de autonomía, de soberanía, de resolver sus cuestiones políticas en el ámbito de la provincia, que es muy importante. Porque es mentira esto de la influencia de afuera. En definitiva terminan ganando los liderazgos locales. Sí, sobre todo los que se ponen a prueba, ¿no? Claro. Sí. Estaría bueno que la provincia de Buenos Aires alguna vez pudiera despegar su elección, porque sin lugar a ninguna duda es la provincia que más se usa, entre comillas, desde los gobiernos nacionales para definir elecciones. Es el factotum electoral. Totalmente, y eso perturba enormemente a la provincia. Graciela, usted preside una comisión que es la de Asuntos Constitucionales, que tal vez en todos los parlamentos del mundo, y en el nuestro debería ser así, yo creo que es una de las más importantes, como la de legislación también. ¿Qué tanto, hoy que se habla de ese diálogo que la ciudadanía siente muchas veces interrumpido entre oficialismo y oposición, qué tanto se ha participado a nivel legislativo de un buen diálogo para llevar adelante leyes? No hubo diálogos. Lamentablemente hubo un periodo en el cual se definían las leyes desde el Poder Ejecutivo y otro periodo en el cual el oficialismo, hizo ingentes esfuerzos para obstaculizar el funcionamiento del Congreso a partir del 2009, en que a nosotros nos tocó ser un poquito más de diputados, no así senadores, pero que no alcanzaba para tener a lo mejor esas mayorías especiales que requieren algunas leyes. Yo mencionaba al comienzo del programa que se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de José Ignacio Rucci. Y para muchos de nuestra generación fue un punto de inflexión muy fuerte en comprender que esa juventud estaba dividida entre aquellos que creían en la lucha armada y aquellos que pensaban que, vuelto el líder, digamos Juan Domingo Perón, al país, había otra manera de reconstruir la política. Cuando hoy aquel que no es kirchnerista dice me siento excluido, a pesar de que a lo mejor hay una historia peronista detrás, ¿cómo se percibe esto desde el Parlamento, desde la actividad política, en el caso suyo? Claramente quienes nos gobiernan pertenecen en esa época a todo lo que fue el movimiento Montoneros, el movimiento más desafiante al liderazgo de Perón. Pero a mí me da la impresión que tenía que ver mucho con no comprender el mensaje de Perón. Y tampoco se lo comprende ahora, ¿eh? O sea, hay una suerte de ADN genético de algunos de los integrantes, fundamentalmente del oficialismo de esa época, en cuanto a la concepción del poder. Porque claramente Perón, en la década del 70, cuando vuelve con una cabeza totalmente diferente, o sea, vuelve habiendo pensado y repensado desde un lugar tan neutral como podía ser la España en ese momento, de manera estratégica a nuestro país. El Perón del 70 no es el Perón del 45. El Perón del 45 era intemperante, había que incluir. Era un proceso de inclusión el que él se propuso. Y en ese proceso de inclusión había que vencer barreras. Entonces era como que tenía que haber mucha prepotencia en el proceso de inclusión. Ahora, el Perón de la década del 70 es el estadista que viene a proponerle a todos los argentinos una suerte de reconciliación. Es más, su contraparte en el diálogo es Balbín. Y Balbín había sido desaforado, puesto preso por órdenes del propio Perón. Y en un proceso de conciliación absoluto, él hasta incluso acunaba la idea de que pudiera haber una fórmula que fuera Perón-Balbín. Vos recordarás. Sí, totalmente. Recuerdo también ese Balbín saltando, esto es para la gente joven, una pared, porque era tanta la cantidad de jóvenes que participaban, de ver a su líder en Gaspar Campos, que era el primer lugar a donde él había llegado, y se asomó a
a la ventana, que cuando tiene ese encuentro con Balbín no podía entrar por el frente de la casa y lo tuvieron que entrar claro. por atrás. Es más, Duhalde siempre reivindica una frase, porque realmente es fuerte, ¿no? Esta definición que da Perón como un hecho revolucionario, la posibilidad de conciliar los intereses de todos los argentinos y trabajar en paz. O sea, lo revolucionario era trabajar en paz. Claro. Y me parece que ese es el desafío de la hora, ¿no? Poder interpretar cabalmente el pensamiento de un estratega, de un hombre que sin duda sabía mirar bien el futuro. ¿Por qué le cuesta tanto al doctor Duhalde hacer llegar este mensaje? Digo, mirándolo un poco desde afuera, se inicia un proceso de internas que tal vez hubiera sido interesante con una mayor participación con Rodríguez Sá. Bueno, no se llega a buen puerto, no sé bien por qué fue lo que pasó, no sé si usted lo sabe tampoco. Sí, sí, en realidad hubieron desavenencias con respecto a la metodología de la elección cuando fuimos al NOA. O sea, nosotros hicimos Capital Federal, sí, en un resultado interesante, donde Duhalde gana, pero gana por poco margen. Vamos al NEA y Duhalde gana mejor posicionado, Corrientes, El Chaco, Entre Ríos, Misiones. Y cuando vamos al NOA, surgen planteos por parte de los apoderados de Rodríguez Sá en orden a votar solamente en las capitales. O sea, hay un replanteo de lo que se había hablado y de lo que se había acordado. Quizás ahí faltó diálogo, ¿no? Quizás ahí había que haber tenido un poco de paciencia y había que haber forzado un diálogo. Pero bueno, son cosas que pasaron, ya fueron. ¿Y hoy cómo está Duhalde frente, digamos, a las próximas elecciones? Digo, porque forma parte también de su equipo de trabajo. Trabajando mucho. Nosotros estamos en lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires, obviamente, pero estamos con todas los preparativos previos a la largada, porque estamos largando recién oficialmente. Claro. Usted sabe, la campaña y claro, todo. Hay un periodo que la ley establece en el cual uno puede hacer la publicidad y tener la cartelería, los actos de campaña, etcétera. Pero en el mientras tanto nosotros advertimos que era muy importante fortalecer todo lo que significaba fiscalización del acto comicial, así que estamos trabajando muchísimo. Armamos en el comité de campaña un grupo que es el que se encarga personalmente de asistir a todas las sesiones electorales y los distritos, de manera tal de ir ordenando la fiscalización. Ayer tuvimos una reunión en la primera sección electoral al respecto. Y después el doctor Duhalde trabajando en los distritos, con plenarios, con reuniones de candidatos, con un congreso que hicimos hace pocos días, en donde estuvieron todos los candidatos de todo el país. Y en donde, bueno, es bueno porque se definen discursos, se recrea el afecto incluso, que es muy importante para una campaña. La expectativa, lo digo porque además el doctor Duhalde lo ha dicho públicamente, tal vez era la de tener una mayor adhesión a la propuesta que él desarrolló. ¿Qué fue lo que falló? En provincia de Buenos Aires realmente, por lo menos lo que se transmitió es que, bueno, hubo falencias en el recuento, vamos a llamarlo así, de alguna forma. En el resto del país no hubo tiempo de que llegara el mensaje. No, en realidad fue muy abrumador el desarrollo. Quizás si pudiéramos explicar correctamente que se trató de una campaña interna, de una elección interna, podríamos advertir la magnitud de la disputa de poder dentro del espacio del kirchnerismo, ¿no? O sea, con mucho uso del Estado para la resolución de las candidaturas, ya sea a nivel municipal, a nivel de los ministerios, etcétera. Cada ministro prohijaba un candidato y eso hizo que la interna del Frente para la Victoria fuera una interna con mucha competitividad y con muchísimos recursos. No podemos dejar de decir que la presidenta está bien posesionada ante la consideración pública, que ha logrado remontar su mala imagen, que ha logrado de alguna manera enterrar todo lo que rodeaba de corrupción a este gobierno, aun cuando los funcionarios siguen siendo los mismos. O sea, acá lo único que ha cambiado es que está la ausencia de Néstor Kirchner, pero después todo el aparato burocrático sigue siendo el mismo que tenía Néstor Kirchner, con todas las malas mañas que tenían cuando estaban con Néstor Kirchner. Pero
convengamos que ante la opinión pública esta situación de viudez, esta situación de seguir adelante a pesar del dolor que le puede causar la viudez, está bien considerado y lo tenemos que admitir. Y por el otro lado, bueno, sin duda nosotros también tuvimos nuestra falencia, que pueden ser desde el discurso pasando por el sistema de fiscalización. O sea, nosotros cuando nos juntamos nuevamente el día 16 de agosto, evaluamos todo, no dejamos de evaluar nada, porque si no... Fortalezas y debilidades. Pero por supuesto, porque si no nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Ahora, tampoco pretendan que nos hagamos un harakiri público. Hicimos lo que teníamos que hacer para adentro y ahora estamos muy fortalecidos con todos nuestros candidatos, trabajando la campaña y a partir de mañana pasado ya directamente con la publicidad. Y no le voy a preguntar porque sé que además no correspondería que me lo diga, pero sé que hubo un giro, ¿no?, en la idea y en los contenidos de campaña. Sí, absolutamente. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante con una consultora muy prestigiosa. Trabajamos en lo que se denominan focus group y todo ese tipo de cuestiones. Y son herramientas de trabajo electoral que la adoptamos y que las tomamos y bueno, vamos a aplicarlas en este mes que nos toca estar en la campaña. Hay dos personalidades que creo que están un poco en el comentario de la gente, de la que no participa de política. Muchas veces yo he escuchado preguntas como, ¿qué le pasó a Aníbal Fernández? Usted me dirá, pregúnteselo a él. Bueno, es difícil acceder a una nota con él, por lo menos para los periodistas, que de pronto de ser un hombre del, no sé si está bien decir, sí, del riñón del dualdismo, pasa a tener un juicio tan crítico sobre aquellos que hoy acompañan a Duhalde. Y el otro sería Felipe Solá, que en determinado momento, yo tengo inclusive en Twitter declaraciones muy críticas hacia este gobierno y que de repente hoy uno lo encuentra sentado en los programas de televisión diciendo, bueno, no sé si pienso de esta forma o no pienso de esta forma y haciendo como un mea culpa público. Lo de Aníbal es una cuestión de personalidad política, bueno, y de conveniencia política, sin dudas. Le convenía ser dualdista, fue dualdista, le convino ser kirchnerista, fue kirchnerista. En el caso de Felipe, a mí me da la impresión de que Felipe está ahí tratando de interpretar lo que la gente quiere. Y ahí es donde quizás yo disienta con él, ¿no? A veces el dirigente político no tiene que interpretar lo que la gente quiere, sino que tiene que ponerse al frente de un proyecto. Ir marcando camino. Y a veces la gente no piensa como el dirigente. Y el dirigente tiene que tener la valentía de proponer a pesar de eso. Yo siempre pongo como ejemplo la famosa propuesta que le hicieron a los ingleses en algún momento muy triste de su historia, cuando un presidente muy valiente se paró y les dijo sangre, sudor y lágrima. ¡A la pucha! ¡Qué propuesta! ¿Qué pueblo puede querer eso? Y sin embargo Winston Churchill lo consiguió. Por supuesto, y sin embargo con ponerse al frente, decir la verdad y decir, miren, esto se resuelve de esta manera, con sangre, sudor y lágrimas, hoy es una potencia. Entonces me parece que a veces el dirigente tiene que arriesgar y tiene que, a ver, ¿cómo te podría decir? Liderar aunque a la gente no le guste escucharlo, decir lo que cree que debe decir. Yo sinceramente no creo en el kirchnerismo, no acepto bajo ningún punto de vista que algún personajito menor devenido en candidato ahora diga que el kirchnerismo es la instancia superadora del peronismo. Es la demostración más palmaria del desconocimiento total que se tiene del peronismo. Es el candidato a vicepresidente. Debería leer un poco más de conducción política y de historia del peronismo. Pero bueno, allá ellos. No creo bajo ningún punto de vista que sea la etapa superadora. Creo que por el contrario tienen una concepción del poder que no es la que yo creo. Yo sinceramente creo que los gobiernos pasan y que los gobiernos tienen que tener la capacidad de generar Estado. O sea, tienen que tener la capacidad de generar bases sólidas donde la Argentina se asiente y donde la Argentina pueda crecer para arriba, donde en serio el Estado sea, además del que participe, porque yo no creo que el Estado se tenga que alejar de las decisiones. Se tiene que ser participar. Pero no se tiene que personalizar, o sea, no puede ser que el funcionario fulano de tal sea el que en nombre del Estado se pontifique Estado, o sea, Estado y gobierno el Estado son soy yo, exactamente. Esta línea
que es muy delgada, es la que los gobiernos tienen que intentar, digamos, construir, para construir en serio un país en serio. Y para que los gobiernos pasen, pero que el Estado, el país, las grandes decisiones, las cuestiones más importantes, se conviertan en políticas de Estado y no sean solo producto del espasmo de un gobierno. Mira, el ejemplo más palmario de esto es la asignación universal por hijo. Una política que debería ser de Estado y que para ser de Estado debería estar plasmada en una ley para que venga quien venga, no sea una cuestión de Estado. Ellos lo tomaron, o sea, miraron el proyecto que había presentado la coalición cívica, lo tomaron, lo hicieron decreto con una enorme mezquindad y lo aplicaron. Ahora, esto no garantiza que esto sea una actitud de un estadista. Esta es una actitud política mezquina. Nos queda un minutito para el corte o terminamos ya. Bueno, la pregunta es, ¿usted cree que hay posibilidades de que se modifiquen, digamos, los guarismos que hubo en esta especie de interna abierta generalizada que fueron las primarias? ¿O no? ¿Cuál es su percepción? Nosotros trabajamos para que así sea. Nosotros estamos en la calle, en contacto con la gente, llevando nuestra propuesta, planteando quiénes somos, que no necesitamos tantas presentaciones porque tenemos y acreditamos una trayectoria. A algunos le podrá gustar, a otros no le podrá gustar, pero lo cierto, lo real y lo concreto es que todos los que participamos en este sector estamos aquí, estamos sin causas penales, hemos gestionado el Estado y hemos hecho algo por la Argentina. Y creemos que podemos volver a hacer algo por la Argentina. Así que trabajando, Carolina, no hay otra fórmula para cambiar la realidad. Todo lo mejor, Graciela, una atención de Bodegas de Fin del Mundo para que lo disfruten. Nosotros nos vamos. Winston Churchill, cuando prometía nada más que sangre, sudor y lágrimas, además dice que todas las mañanas se levantaba y preguntaba, ¿Saint Paul está en pie? Porque los bombardeos y la Catedral de Saint Paul eran un símbolo enorme de la historia de Londres. Y yo preguntaría ahora, me parece que en la mente de todos nosotros tendría que estar, ¿la democracia está intacta? Bueno, usted tendrá su respuesta. Graciela, muchas gracias. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 21.